Henry, esto se transmite por el Facebook, ¿no? Eh, De Vicerrectora de Investigación. no, justo conversaba con Miriam, profesor, y me comenta que no, que estamos en la sala Zoom nada más. Ah, ok, ok. Sí. Ya, ¿Y por qué? Debería estar en el Facebook, ¿no? Más fácil para que la gente se... claro. Para la conectividad, sí, pues. Sí, 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 por lo que me comentó Miriam es dentro de la sala Zoom, nada más. Y ahora que la pandemia me ha hecho ver también, veo muchas cosas en Facebook, muchos Sí, programas, muchas Sí. conferencias. Entonces yo creo que ahora el que no sale por Facebook ya está... Ya fue. se pierde un Claro, pues poco. Pablo, Sí. nuestras sabias alocuciones. No, felizmente que somos un grupo consolidado. Sí. Totalmente. Ahora, perdón. Creo que van a iniciar con el video, perdón. Sí. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Henry Yen y soy coordinador del área de vinculación con el entorno territorial de la Dirección Académica de Responsabilidad Social DARS de la PUC e investigador del Instituto de Desarrollo Humano de América Latina, IDALPUC. El día de hoy seré moderador de la conferencia titulada COVID-19 y crisis de desarrollo humano en el Perú. Esta conferencia forma parte de las actividades en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUC 2021. Y también será un espacio para la presentación de un conjunto de capítulos seleccionados del libro COVID-19 y crisis de desarrollo humano en América Latina, publicado por el IDAL a inicios del 2021. En ese sentido, el día de hoy contamos con la presencia de 3 profesores de nuestra casa de estudios y miembros del IDAL. La doctora Patricia Ruiz Bravo, quien es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Lovaina, Bélgica, profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género en IES y especialista en temas de género, desarrollo y educación. El doctor Pablo Quintanilla, PhD en Filosofía por la Universidad de Virginia, magíster en Filosofía por la Universidad de Londres, King's College, es profesor principal de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se especializa en Filosofía del Lenguaje y de la Mente, Epistemología y Teoría de la Acción. Entre otras publicaciones, es autor de La comprensión del otro, Explicación, Interpretación y Racionalidad, y coautor de Pensamiento y Acción, la filosofía peruana a comienzos del siglo XX. Es coeditor de Los caminos de la filosofía, Diálogos y método, Pedro Zulen, Escritos reunidos, Cognición social y lenguaje, la intersubjetividad en la evolución de la especie y en el desarrollo del niño, y ha sido decano de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre los años 2011 y 2017. Finalmente, el doctor Pablo Vega Centeno, sociólogo urbanista, licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, es profesor principal e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el Departamento de Arquitectura y el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, CIAC. Especializado en temas urbanos, tanto de producción del espacio como de fenómenos de vida cotidiana urbana.
espacios públicos y movilidad, temas en los cuales ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. Bienvenida y bienvenidos a nuestros queridos profesores. Presentado el marco del evento, y a nuestra y nuestros conferencistas, toca detallar un poco la estructura. La conferencia se organiza en dos partes, una ronda de intervenciones de alrededor de 20 minutos por parte de cada conferencista, y finalmente una ronda de cierre que permitirá absolver algunas preguntas surgidas desde el público y plantear algunos comentarios finales. Desde ya, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan hoy desde diferentes partes del Perú y del mundo. Comenzaremos entonces con la ronda de presentaciones. El orden será el mismo en el que fueron presentados y presentadas nuestros conferencistas. Mencionarles que en el momento en que queden 3 minutos para el tiempo planteado para cada exposición, yo estaré avisando a cada uno de ustedes. La primera intervención estará a cargo de la doctora Patricia Ruiz Bravo, quien nos brindará la exposición titulada La pandemia oculta, el impacto del COVID-19 en el desarrollo humano de las mujeres. Bienvenida, profesora Patricia, y muchas gracias. Gracias, Henry. Gracias a las personas que nos acompañan en este momento. Bueno, es un gusto para mí estar en esta conferencia. Es solo para darles un contexto, ¿no? El Grupo de Desarrollo Humano para América Latina es un grupo de profesores y profesoras que nos reunimos ya, creo que más de 20 años, y durante mucho tiempo nos reuníamos todos los viernes para discutir temas de desarrollo humano y desde una perspectiva interdisciplinaria. Entonces es un grupo consolidado y que ahora ya tenemos el Instituto de Desarrollo Humano y una maestría también en Desarrollo Humano. Entonces, para contarles un poco los contextos desde los cuales hablamos, ¿no? La presentación que voy a hacer tiene que ver con el capítulo del libro en el que hemos participado, la mayoría de miembros del IDAL y de América Latina, de otras instituciones colaboradoras y amigas. Entonces, como dice el título, mi contribución trata sobre lo que se ha llamado la pandemia oculta y que tiene que ver con los efectos del COVID en las mujeres, ¿no? Creo que es bien importante tratar de explicitar justamente cómo la epidemia, ¿no? La epidemia y el COVID y sus efectos, a pesar de que se ha señalado, ¿no? Que era un virus que era democrático, porque atacaba a todos sin distingos. Si bien es cierto esta premisa, también es cierto que no todos lo recibían de la misma manera y que lo que ha pasado con la pandemia es que ha afectado de manera diferente a los seres humanos de este planeta, y ello en función de el sexo, la condición socioeconómica, la participación étnica, entre otras dimensiones, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque justamente, tal como se señala en la introducción del libro, la pandemia lo que ha hecho es poner sobre el tapete y exacerbar desigualdades preexistentes. Entonces, en el caso de la ponencia que yo les traigo a ustedes, no es que la pandemia haya generado una mayor, digamos, haya generado una desigualdad en desmedro de las mujeres, sino que sobre las desigualdades existentes, la pandemia ha exacerbado estas diferencias y tienen efectos muy importantes y muy penosos también para las mujeres. Entonces, esto es como el punto de partida, ¿no? Eso supone, desde mi aproximación, digamos, quisiera remarcar la importancia de tener una mirada de género en el análisis de los problemas sociales y en este caso concreto en el análisis de la pandemia. Porque si no se tiene un análisis de género, van a haber una serie de dimensiones que se toman como naturales, pero que no lo son y que al tomarse como naturales van a tener un efecto desastroso o muy negativo en las mujeres. Entonces, esto ahora, este enfoque de género también lo voy a vincular con el enfoque de desarrollo humano, porque lo que a nosotros nos interesa es mostrar justamente, ¿no? Cómo esta pandemia, y en el caso de las mujeres, lo que va a generar es un deterioro de las capacidades que ellas podrían haber desarrollado. Es decir, si las mujeres tenían una serie de posibilidades de desarrollo humano antes de la pandemia, en muchas dimensiones de estas posibilidades va a haber un quiebre, no va a haber un retroceso
o va a haber una deprivación, no solamente en términos de salud, o sea, van a perder salud, sino en otras áreas importantes, ¿no? Como el trabajo, como la conectividad, como la socialización, como la seguridad, entre otras dimensiones del desarrollo humano levantadas por Amartya Sen y Martha Nussbaum, entre otros. Entonces, es importante ver no solamente el efecto en el sentido inmediato de lo que el COVID ha generado, por ejemplo, falta de, o mejor dicho, enfermedad o muerte, sino también en cuanto a los efectos más allá de la pandemia, es decir, cómo los impactos que han tenido, que han tenido en las mujeres van a tener una duración mucho mayor, ¿no? En el sentido de que van a afectar el hoy y el mañana, como voy a tratar de señalar. Entonces, en el artículo parto de una imagen que dio la vuelta, al menos en el país, que era una mujer que salía corriendo detrás del presidente Vizcarra, el presidente Vizcarra había ido a Arequipa, estaba haciendo una revisión de los hospitales y la mujer salía corriendo detrás de él, rogando y llorando porque su esposo no tenía una cama, no tenía un lugar en el hospital y se iba a morir. Entonces ella lloraba, era una imagen bien conmovedora y que nos atravesaba a todos, ¿no? ¿Y por qué empezaba el artículo y empiezo también esta conferencia con esta imagen? Porque creo que nos muestra, ¿no?, una de las facetas que voy a desarrollar más adelante, que tiene que ver con esta preocupación o esta tarea de las mujeres en el cuidado de los otros, ¿no? Era difícil ver en la misma situación a un varón, precisamente no porque no lo sintiera, sino porque desde los roles de género no eran ellos los que estaban saliendo a cuidar. Esta imagen dio la vuelta al Perú, a todo el Perú, y también me hizo recordar la búsqueda que muchas mujeres hicieron a lo largo después de la década de la violencia, buscando familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, o igual en el caso de las madres de Plaza de Mayo. Entonces siempre hay esta búsqueda, esta desesperación, esta necesidad de hacerse cargo de los suyos y buscar una solución. Entonces, ¿qué es por qué le llamamos la pandemia oculta, ¿no? Porque hasta ahora no se sabe, pero hay algunos elementos que se han exacerbado con la pandemia, ¿no? Los datos ya no los voy a mencionar ahora porque han cambiado y yo me estoy refiriendo sobre todo al momento de la cuarentena y luego voy a hacer unas aproximaciones al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué es importante una mirada de género? Bueno, hay un dato que lo tengo y no lo puedo explicar y solo se los doy para, digamos, como un ejemplo, ¿no? Es de que la diferencia entre hombres y mujeres en el contagio es más o menos de 10 puntos, pero en las muertes, este dato al inicio me llamó la atención, pero hoy día lo he corroborado y se tiene que más o menos hay una diferencia entre los hombres que han muerto llegan del total de muertos, ¿no? 63% son hombres y 36% son mujeres. Como les digo, no hay una explicación aún de esto se produce en diferentes países y bueno, hay explicaciones diversas que todavía se están, digamos, trabajando, como el mayor cuidado de las mujeres por su salud, el descuido de los hombres por lo que es el cuidado de ellos mismos, en fin, también las mujeres viven más, etcétera. Pero solo se los quiero señalar porque es un dato importante. Lo segundo, y por eso es que tal vez sean más las mujeres que acompañan a sus familiares y que buscan, en el caso de las primeras épocas, que son ellas las que buscan a las personas que fallecieron o los acompañaron, ¿no? Las que estaban desesperadas buscando el oxígeno. Bueno, entonces, ¿por qué digo la pandemia oculta? Y acá vienen ya 3 elementos que quiero mencionar, que tiene que ver, uno, durante la pandemia, sobre todo en el momento del confinamiento más fuerte, los 6 primeros meses, se verificó, nos dimos con
un grave problema que estaba afectando a las mujeres y a las niñas, y es el incremento de la violencia doméstica. Las llamadas a la línea 100 de emergencia mujer del programa Aurora se multiplicaron por 10, y también no solamente las llamadas, sino que la violencia física también se incrementó, y también el abuso sexual hacia niñas y jóvenes, ¿no? Entonces, es muy importante reflexionar sobre esto, porque cuando nos ponen en cuarentena, en realidad se espera, ¿no?, que la casa sea un lugar seguro, ¿no? Estamos allí porque no nos vamos a contagiar, no salimos para protegernos en el interior de la familia. Sin embargo, ese espacio que se espera sea seguro y que sea el lugar en el cual nos podamos sentir a salvo, resulta ser para las mujeres un espacio de inseguridad. Entonces, no solamente tenemos la violencia que se ejerce contra ellas, sino también, como está siendo estudiado, el miedo que se genera, ¿no?, en ellas, un miedo que se suma al miedo que existe por la pandemia, el miedo a la enfermedad, el miedo a los extraños, pero también el miedo a la propia pareja o al familiar que le está agrediendo, ¿no? Y la imposibilidad también de encontrar una salida. Entonces, este tema de la violencia se ha verificado no solamente en Perú, sino, como coloco en el artículo, en países europeos, en países de sudeste asiático y en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a lo que les decía al inicio, ¿no?, que la pandemia ha exacerbado situaciones que existían antes. De hecho, la violencia existe antes de la pandemia y probablemente seguirá, pero los niveles de violencia se exacerbaron, se multiplicaron, y esto recién está siendo estudiado, ¿no? Algunos trabajos señalan que esto se debe bueno, a la tensión en el caso de los varones, pero también a que no se encuentran los canales para deshogar precisamente esta incertidumbre, esta sensación de que la vida se te puede ir, o como seguramente va a exponer Pablo, ¿no?, que también en su artículo lo señala, ¿no?, qué pasa con la especie humana, cuáles son los valores que estamos defendiendo y cómo esto nos interpela, ¿no? Entonces, al no poder manejar todas estas emociones, sentimientos, la pérdida del trabajo, todo se da una vuelta, ¿no? Entonces, la casa no es el lugar donde están cómodos algunos varones, y entonces la violencia ha sido es la pandemia oculta, como se ha dicho en varios artículos. Un segundo elemento que también afecta negativamente a las mujeres y afecta su desarrollo humano es la pérdida del trabajo. Como ha sido señalado en numerosos estudios, la pandemia, como vimos en nuestro país, ¿no?, bueno, cierra la economía casi totalmente, pero lo que se observa es que las mujeres están en aquellas áreas que más se han demorado en, digamos, en reincorporarse a la economía, ¿no? Básicamente las mujeres estaban en los sectores informales, en los sectores que tienen que ver con el trabajo doméstico remunerado, que se cerró, y también en lo que es comercio y servicios, ¿no? Entonces, precisamente esas áreas hasta ahora, por ejemplo, se reclaman, ¿no? Hasta hace poco las jóvenes que trabajaban en turismo, las jóvenes que trabajaban en los casinos, y en otros establecimientos de servicios, ¿no? Entonces, según la data que se maneja, la pérdida del trabajo en las mujeres ha sido mucho mayor que en el de los hombres. Eso también un informe de la CEPAL para América Latina señala, ¿no?, que en promedio 10% más en desempleo femenino que en desempleo masculino, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Esto tiene que ver con que antes de la pandemia ya las mujeres estaban en estas áreas de servicios que fueron las más afectadas no solo por la pandemia, sino por el cierre económico, ¿no? Y bueno, ellas van a ir reincorporándose paulatinamente, pero todavía, de acuerdo a las últimas cifras que hemos revisado de CEPAL, todavía sigue siendo mayor el desempleo femenino, y aún no se ha logrado
arribar a las cifras del 2019 en términos de empleo femenino, empleo adecuado y tampoco, por supuesto, niveles de ingreso, ¿no? Entonces, ese es una segunda área de afectación a las mujeres. Y en tercer lugar, que esto me parece muy importante, es la sobrecarga de trabajo para las mujeres, ¿no? Como esto tiene que ver con otra área en los estudios de género, que es lo que se ha venido a llamar economía del cuidado, y donde ya se estudia sobre todo el aporte de las mujeres como trabajo no remunerado en las actividades que podríamos llamar de un lado actividades domésticas como cocina, limpieza y otras tareas, pero también en lo que es el cuidado de los niños y el cuidado de los ancianos. Bueno, estas tareas se vieron multiplicadas por N en la pandemia. ¿Por qué? Porque en primer lugar, todos se tuvieron que confinar, como hemos explicado, en muchas de las casas donde había una ayuda externa, esta se canceló precisamente por el confinamiento. Y entonces, quienes se hacían cargo de las tareas domésticas y de cuidado fueron sobre todo las mujeres. Esto ya de por sí hace que las horas de trabajo de las mujeres se hayan incrementado en 10 horas o hasta 20 horas más de trabajo. Esto ha tenido consecuencias en su salud mental, como hay muchos estudios que están demostrando el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿no? Pero esto se agravó aún más, los estudios muestran, porque como todos sabemos, hasta ahora las escuelas no han abierto, ¿no? Para los niños y las niñas. Entonces, además de lo que es el trabajo doméstico y el cuidado, se tuvo que hacer de maestra o maestro en la casa, ¿no? En condiciones, digamos, difíciles, porque se tenía que de alguna manera compartir los espacios con las parejas, con los hijos y con las otras personas que vivían en la casa, ¿no? Y esto en su gran mayoría ha caído de manera especial sobre las mujeres. Eso no significa que los varones no hayan colaborado con las tareas, probablemente con ayudar a los hijos en la escuela, pero el mayor porcentaje de trabajo ha sido asumido por las mujeres. Y por eso es que les señalaba que los estudios demuestran una sobrecarga laboral y que ha tenido efectos de diversas maneras. Primero, como les he señalado, en la salud mental de las mujeres por la sobrecarga y mucho más horas de trabajo que sus pares varones, pero también porque esto ha afectado el trabajo mismo de las mujeres. Muchas de ellas tenían teletrabajo y tenían entonces que combinar teletrabajo, cuidado de los hijos, cuidado de los ancianos, tareas domésticas, y tratando de hacer todo en las horas del día, ¿no? Entonces, esto ha generado que algunas, las que podían seguir, hayan continuado con un teletrabajo, pero en otras ocasiones, como lo demuestra un estudio en Chile de la profesora Undurraga, que hayan pasado a medio tiempo o por horas, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante. Y el cuarto tema que también ha impactado es la salud reproductiva, porque durante la pandemia se afectó, o sea, no atendían los centros de salud para lo que es embarazo y parto, ¿no? Entonces, muchas de las mujeres no han tenido la atención debida y recién se va a ver casos de mortalidad materno-infantil que no han sido considerados en estos momentos, ¿no? Entonces, son como pinceladas porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, pero no quería dejar de señalar también que no todo ha sido, digamos, no solo hay que mirarlo desde este lado negativo, ¿no? Que de hecho va a tener un efecto en el desarrollo humano de las mujeres, porque como bien sabemos, el miedo que se ha generado por la pandemia, por la violencia, por la pérdida del trabajo y por la sobrecarga laboral, afecta diversas capacidades que se señalan en el desarrollo humano, ¿no? La seguridad, la vida digna. En una encuesta que hizo el IDAL, se señalaba que para las mujeres y los varones la mayor, digamos,
el punto que les da mayor bienestar es la salud. Entonces, justamente en el caso peruano, es la salud la que se ve afectada, ¿no? Y se ve afectada de una manera que va a trascender, porque bien sabemos que los efectos de esta pandemia en términos de salud, educación, ya ahora se habla de por lo menos pérdidas en aprendizaje y en salud mental. Finalmente, no sé cuánto me queda, Henry. 5 minutos. Ya, ok. Finalmente quería referirme a dos elementos, ¿no? Uno primero que tiene que ver con la agencia de las mujeres también para hacer frente a esta crisis, ¿no? Yo creo que en los sectores populares, sobre todo, hemos visto el surgimiento y el desarrollo de las ollas comunes, ¿no? Esto, digamos, al inicio fueron algunas ollas comunes, pero esto se multiplicó y fue muy importante en términos de la solidaridad entre mujeres y la ayuda mutua, ¿no? Es algo que también probablemente Pablo señale en su presentación, porque lo leí en su artículo también, esta idea de la compasión, esta idea de la preocupación por el otro, esta idea de que o salimos todos o no sale nadie, ¿no? Que también está con el tema de la vacuna. Entonces, estas mujeres se han hecho cargo, ¿no? De una alimentación comunitaria y que también digamos, ha permitido, ¿no? No vamos a decir salvar la crisis, porque la crisis existe, la desnutrición existe, la pobreza existe, todo ha aumentado. Pero en medio de esta pandemia se han unido y han tratado de conseguir, digamos, salir adelante y tener algo de alimentos. Y lo que es más importante, de demandar al Estado apoyo para esta alimentación, es decir, el desarrollo de una ciudadanía, ya no solamente todas ellas tratando de salir adelante como colectivo, pero también reivindicando sus derechos en el Estado o al Estado, ¿no? El municipio de Lima ya tiene un proyecto grande con las ollas comunes y, bueno, nuevos liderazgos están saliendo retomando antiguas experiencias de los comedores populares que se desarrollaron en los años 80 y 90, ¿no? Y otro elemento que quisiera señalar, que no está en el artículo, pero esto ya es la últimas reflexiones, es ahora seguimos con la pandemia, pero ya no estamos en esa cuarentena estricta, ¿no? Entonces hay que pensar estos efectos de la pandemia en otras realidades, ¿no? Yo me quiero referir acá a la universidad, porque también hay que mirarnos. Entonces yo creo que todo lo que sabemos para los otros grupos también deberíamos mirarlo, ¿no? Porque y en este caso voy a hablar sobre las mujeres, los estudios que se han desarrollado también en otros espacios muestran, ¿no? Que la carrera de las mujeres académicas se ha visto, vamos a decir, cortada o afectada por lo que yo les acabo de mencionar, ¿no? El sobretrabajo doméstico, la economía del cuidado, y bueno, todo lo que ha significado en este caso para hombres y mujeres aprender a trabajar por el Zoom, hacer clases de esta otra manera y todo el desgaste emocional, mental y de fatiga que esto contempla, ¿no? Que esto supone. Y que sin embargo no hay políticas desde las universidades, incluida la nuestra, han habido políticas de ayuda, pero no estamos pensando qué es lo que se puede hacer para evitar, digamos, nuevamente en el caso de género, que se reproduzcan las brechas, ¿no? Es decir, ya hay brechas entre profesores y profesoras en ascensos y nombramientos, pero acá la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar que las brechas se ahonden como producto del impacto de la pandemia en las carreras de las profesoras, ¿no? Porque muchas de ellas, y los estudios así lo demuestran, en Chile y en Argentina, y en el caso de una tesis que estoy asesorando, son las mujeres quienes más horas han dedicado a este trabajo de cuidado, trabajo con los niños. Entonces, ¿de qué manera la universidad toma en cuenta esto para lo que son las evaluaciones o los requerimientos para, digamos, la evaluación por méritos, ¿no? Lo que es también los ascensos u otros mecanismos de evaluación que no están considerando digamos, este esfuerzo que hombres y mujeres han hecho para hacerse cargo
el teletrabajo y el trabajo a distancia desde la universidad con las consecuencias que ello tiene, ¿no? Entonces, sí me parece importante empezar a pensar también desde nuestra casa de estudios cómo se puede pensar, ¿no? En que la universidad apoye y evite que las brechas se sigan incrementando, ¿no? Y de esta manera conducirnos por una, también, ¿no? Una empatía con aquellas personas que han tenido mayores trabajos o menos posibilidades para hacer frente con solvencia o con más tranquilidad a esta crisis. Entonces, nada, eso era un poco mi presentación y muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Muchas gracias, profesora Patricia. Pasaremos ahora a la segunda presentación, la segunda intervención. La segunda presentación estará a cargo del doctor Pablo Quintanilla, quien nos brindará la exposición titulada ¿Qué debemos aprender de la pandemia en un mundo globalizado? Bienvenido, profesor Pablo, y muchas gracias también. Muchas gracias a ti, Henry. Muchas gracias, Patti. Sumamente interesante tu exposición, como siempre. Y muchas gracias a todos ustedes que tienen la amabilidad de acompañarnos esta tarde. En efecto, esta época de la pandemia exige que nos preguntemos qué podríamos aprender acerca de ella. Porque, como todos sabemos, no es la primera pandemia por la que pasa la humanidad y casi con certeza no va a ser la última. La diferencia fundamental que tiene esta pandemia con las del pasado es que esta sí se ha extendido en un mundo globalizado, a diferencia de las anteriores, que más bien arrasaban con poblaciones enteras, en algunos casos las extinguían, y solo se detenían las pandemias por la falta de contacto con otras poblaciones. Eran, por así decirlo, pandemias encapsuladas, ¿no? Pero esta, como sabemos, es probablemente la primera que es global. Uno podría decir que la gripe española también lo fue, pero en realidad no es exacto eso, no sería exacto eso, porque hubo varios países del mundo que no fueron afectados por la gripe española. En el caso de lo que estamos viviendo ahora, prácticamente no hay una región del mundo, excepto quizá zonas muy alejadas de los centros más urbanos, que no se hayan visto afectadas por la pandemia. Entonces, ahora sabemos no solo que una pandemia que vuelva a ocurrir va a ser global, sino que también sabemos que una pandemia podría acabar con nosotros como especie. Porque en verdad hemos tenido relativa suerte de que esta pandemia, en medio de todo, sea una pandemia relativamente suave. Porque si hubiese tenido un índice de letalidad mucho mayor, hubiera puesto a la especie en riesgo, lo cual nos obliga a revisar nuestros valores, a revisar nuestras prioridades, y ya no solo locales, sino también universales. Entonces, a eso me voy a referir. En relación con los valores, quizá lo más importante de recordar es que la vida es finita y corta, y que todos nuestros actos tienen que estar dotados de sentido. En efecto, la muerte física da sentido a la vida. Es porque sabemos que vamos a morir, por lo que intentamos hacer cosas que tengan valor. Si fuéramos físicamente inmortales, nada de lo que haríamos sería relevante. Aquí nos enfrentamos, por tanto, a una de esas típicas dicotomías que conforman la tragedia griega, y es que las dos opciones son inaceptables. La muerte es indeseable, pero la inmortalidad física también lo es. Como señala Aristóteles al comienzo de la Ética Nicomaquea, nuestras acciones son medios para alcanzar otros fines, los cuales, a su vez, son medios para alcanzar algunos otros fines. Y estos son medios para alcanzar algún otro fin que ya no debería ser un medio adicional, sino un fin en sí mismo. Es decir, si nos preguntamos por qué hacemos algo, la respuesta es que hacemos algo porque queremos obtener una determinada finalidad. Y esta finalidad, a su vez, es un medio para obtener otra finalidad. Y esta otra finalidad, perdón, es un medio para obtener alguna otra finalidad, hasta que tendríamos que encontrar alguna actividad o alguna acción o algún bien que sea un fin en sí mismo, ¿no? Que ya no sea un medio para alcanzar algo adicional.
Aristóteles sostiene en este texto, la Ética Nicomaquea, que ese fin es la eudaimonía. La traducción usual de esta palabra al castellano es felicidad. Sin embargo, definitivamente no es la más adecuada. Aristóteles no se refiere a cualquier felicidad, sino a un tipo de felicidad en que podamos desarrollarnos plenamente, de acuerdo con nuestras habilidades, talentos y capacidades. Por eso quizá sería mejor traducir el término griego eudaimonía como excelencia, como florecimiento o como realización, que tienen connotaciones menos subjetivas y emocionales y más intersubjetivas y permanentes. Pero ni siquiera eso suena como un fin en sí mismo. Por eso Kant, en la crítica de la razón pura, añadió que no se trata de ser feliz, sino de ser digno de ser feliz. Pienso que esa idea tiene dos implicaciones interesantes. Por una parte, no cualquier forma de felicidad es valiosa. Yo creo que tenemos que admitir que hay formas de felicidad que podrían no ser valiosas. O sea, lo que quiero decir, hay gente que podría considerarse feliz y uno externamente podría cuestionar ese tipo de felicidad, ¿no? De otro lado, uno no puede ser digno de ser feliz si su felicidad no alcanza a la de los otros. Es decir, si no se construye mediante vínculos y lazos que sean intersubjetivamente valiosos. No solo no se puede ser feliz si uno no hace felices a los demás, o por lo menos no es una felicidad digna, sino, en caso que fuera posible, no sería una felicidad meritoria. Así entonces, si la eudaimonía es el fin último al que debemos aspirar en la vida, y si ella solo es posible y deseable cuando participamos de la eudaimonía de los demás, el fin último de una vida con sentido es inseparable de la vida con sentido de los demás. En el pasado, aquellos eran, los otros, los demás eran quienes pertenecían a nuestro entorno más cercano. Hoy, con la globalización, este círculo se expande cada vez más y es prácticamente el planeta entero, como ocurre, obviamente, en el caso de las vacunas. El otro aspecto en el que la pandemia podría transformarnos beneficiosamente es en lo relativo a nuestras prioridades. Si antes dábamos mucha importancia al crecimiento económico, al consumo de falsas necesidades, ahora vamos a tener que revisar esto. Por ejemplo, hemos aprendido que la salud y la educación públicas son más importantes que el crecimiento macroeconómico, aunque en gran medida dependen de él. Sabemos que tenemos que encontrar un delicado balance entre estabilidad macroeconómica y sistemas eficientes de salud y educación públicas. No solo porque la salud puede colapsar en cualquier momento de crisis como este, sino porque la democracia no es viable sin salud y educación pública de calidad. Entonces, parafraseando la cita de Kant a la que me referí hace un momento, creo que no solo debemos aspirar a ser una sociedad democrática, sino sobre todo debemos aspirar a ser dignos de vivir en democracia. En lo relativo a la economía, parece que el modelo de mercado es inevitable, o algún tipo de modelo de mercado es inevitable, porque el mercado existe desde que hay objetos para intercambiar y unos tienen para las personas más valor que otros, dependiendo de muchos factores. Pero el modelo capitalista neoliberal, quizá, me parece a mí, ha demostrado sus limitaciones y tal vez también su agotamiento. Se basa en elementos que ya no se sostienen. La creación de necesidades falsas, el consumo como fin en sí mismo y no como medio para otras formas de desarrollo, el crecimiento de una clase media cuyos hábitos de consumo son perjudiciales para el ecosistema. El planeta ya no se da abasto para sostener tanto consumo y tanta falsa riqueza. Solo puede sobrevivir nuestro planeta si va acompañado de una población, solo puede sobrevivir si va acompañado de una población muy grande de gente pobre sin acceso a esa riqueza y esas falsas necesidades. Por eso, la economía y los valores que deben guiar una sociedad deben ser caras inseparables de una misma moneda, de manera que ahora vamos a girar nuestra atención precisamente al concepto mismo de valor y a los valores que deben guiar nuestras prioridades sociales. En el sentido ético que nos interesa, aquello que consideramos valioso o no son las acciones de las personas.
Asimismo, los criterios con que las juzgamos, atribuyéndoles relevancia y significación, reflejan y presuponen valores. Las acciones humanas, entonces, no nos resultan neutrales, como eventualmente podrían serlo los eventos de la naturaleza. Es decir, los eventos naturales no son valorables. Incluso algo tan trágico como una pandemia no es valorable. No podemos decir que es buena o que es mala. Es dañina, sin duda, pero no es, pues, sujeto de valor. Lo que nosotros valoramos son las acciones de las personas. Y al valorarlas, las calificamos moralmente, según algunos criterios que asumimos tienen cierta objetividad. Es decir, que no dependen de intereses personales coyunturales, no dependen de lo que nos beneficia a nosotros o a alguien, sino de lo que creemos que un observador imparcial evaluaría. La idea del observador imparcial es muy interesante en filosofía, fue desarrollada, entre otros autores, por Adam Smith, uno de los padres de la economía, y por David Hume, y por supuesto es un ideal, es decir, no existe un observador imparcial, todo observador está parcializado, pero cuando hacemos un juicio moral, hacemos un esfuerzo por salir de nuestros propios intereses e imaginar lo que un observador hipotéticamente imparcial podría valorar. Entonces valoramos las acciones por sí mismas, pero también las intenciones y las finalidades que creemos encontrar en ellas. Así, los valores justifican esos criterios que nos permiten determinar los fines que son preferibles a otros, otorgando sentido y propósito a las acciones que los promueven. Entonces, es claro que las diversas sociedades pueden valorar cosas diferentes. De hecho, las distintas culturas no solo tienen códigos morales diferentes, sino valoraciones diferentes. Pero la pregunta es, o una pregunta es, sobre todo en términos de un mundo globalizado, si en medio de esta diversidad hay elementos universales y comunes o no. Si es que debemos aceptar que las distintas culturas, las distintas sociedades tienen valoraciones diferentes, o hay algunos criterios básicos, algunos elementos mínimos que podrían resultarnos necesarios en un mundo globalizado. Yo me inclinaría por sugerir que hay por lo menos 3 valores que podrían ser universales: la equidad, la cooperación y la compasión. Se trataría de los valores más básicos de todos. Estos serían universales y es altamente probable que incluso estén programados genéticamente en el cerebro del Homo sapiens. Hay muchos estudios en teoría de la evolución que sostienen que podría haber un módulo moral que nos configure para actuar de tal manera que beneficie a nuestra comunidad. Y si nos preguntamos cuáles son los valores que benefician a una comunidad, a cualquier comunidad, ya sea a nuestra comunidad o a cualquier otra comunidad, tal vez uno pensaría en estos 3 valores, ¿no? La equidad, la cooperación y la compasión. Una sociedad atravesada por fenómenos de injusticia, una sociedad donde lo que prime es el egoísmo y una sociedad donde lo que prime sea la ausencia de compasión o la crueldad, es una sociedad condenada a desaparecer. Entonces, estos podrían ser los valores más básicos de todos, precisamente porque tienen como función prioritaria mantener a la comunidad, mantener a la sociedad. Ahora, es obvio que no todas las sociedades son justas, cooperativas y compasivas. Es evidente que no es así. Y es evidente que en cualquier comunidad hay injusticia, hay ausencia de cooperación y hay ausencia de compasión. O sea, no es una tesis descriptiva. La idea es que todas las sociedades tienden a valorar la justicia, a valorar la cooperación y a valorar la compasión, incluso si con frecuencia no las practican o si solo las practican dentro de grupos más pequeños. Más aún, incluso las comunidades marginales, por ejemplo, aquellas conformadas por delincuentes o por mafias, tienden a valorar
o a fomentar estas tres virtudes al interior de sus grupos, porque si no, esas mismas comunidades se van a desintegrar. Entonces, uno podría decir que la historia de la humanidad muestra que los seres humanos tendemos a ser equitativos, a ser cooperativos, a ser compasivos, a valorar estos tres elementos que he mencionado, pero sobre todo con los miembros de nuestro grupo más cercano, es decir, con lo que se suele denominar el endogrupo, ¿no? El endogrupo es el grupo donde está nuestra identidad, donde, el grupo con el que nos identificamos más claramente, que puede ser la familia, el clan, nuestros socios, nuestros amigos cercanos, la gente de nuestro barrio, la gente de nuestro país, ¿no? Y muchos autores que trabajan temas de teoría de la evolución sostienen que así como tendemos a ser cooperativos, compasivos y equitativos con nuestro endogrupo, también tendemos a ser sumamente competitivos, inclementes e incluso con frecuencia crueles ante el exogrupo. El exogrupo son los otros, es decir, aquellos que no pertenecen a nuestro círculo próximo de lealtades. El punto, sin embargo, es que el progreso moral se da precisamente cuando ampliamos nuestro círculo de lealtades básicas para incorporar a quienes originalmente no pertenecían a este. Mientras más y mejor podamos incluir a los otros en el grupo del nosotros, más habremos avanzado moralmente como sociedad. Entonces, yo creo que hasta aquí podríamos tener un par de conclusiones, por lo menos, ¿no? Una es que sí podría haber algunos valores universales, que son valores que proceden de la necesidad de la supervivencia de los grupos, o sea, tiene un origen evolutivo, en buena cuenta, ¿no? Y es altamente probable que sean valores que incluso estén inscritos neurológicamente en nuestro cerebro, ¿no? El hecho que haya personas que no tengan estos valores, que no actúen según estos valores, o que incluso sean personas que se sientan satisfechas por no hacerlo, es considerado sin duda algo marginal, ya sea por razones culturales o incluso por razones neurológicas. Por ejemplo, la psicopatía. El psicópata es considerado una persona anormal, porque el psicópata no se compadece de los demás, no considera necesario cooperar con los demás. El psicópata se interesa únicamente por su propio interés, ¿no? Y el psicópata en general, la psicopatía en general es considerado un problema neurológico que sin embargo es disparado, es gatillado por cuestiones sociales, ¿no? Se dice que en toda sociedad hay aproximadamente entre 1 y 4% de psicópatas, ¿no? Y el porcentaje de personas que tienen rasgos psicopáticos es más alto todavía, ¿no? Pero por supuesto, algunas sociedades lo que hacen es neutralizar estos rasgos psicopáticos y otras sociedades, evidentemente, los potencian. Bueno, pero entonces el punto al que quería llegar ahora es que además de estos valores que podrían ser universales, podríamos también encontrar un criterio de progreso moral. Este criterio de progreso moral tendría que ver con incorporar a los otros dentro de nuestro círculo de lealtades, ¿no? Y creo que se puede observar en la historia de la humanidad sociedades que realmente han practicado este progreso y otras que no lo hacen, ¿no? Bueno, hasta aquí he intentado desarrollar una concepción general acerca de qué son los valores y cómo surgen, pero ahora es necesario hacer un aterrizaje forzoso y brusco para tratar de aplicar estas ideas al Perú contemporáneo. Un país que se acerca, bueno, y ya estamos en pleno bicentenario, no solo afectado por una pandemia viral, sino también por muchas otras patologías sociales endémicas. A mí me parece extremadamente interesante, algo como para ser estudiado por sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos, historiadores, ¿por qué cuando hemos cumplido 200 años se ha destapado la caja de Pandora y han salido todos nuestros males? Claro, la pandemia no es propiamente algo que tenga que ver con nosotros, es un asunto global, pero ustedes imaginarán que estoy hablando de otras cosas también, ¿no? Y entonces es como si
de una manera simbólica, al cumplir 200 años, hubiéramos dicho, bueno, a ver, mirémonos en un espejo y veámonos y veamos cuáles son todas estas taras que no hemos logrado superar desde la colonia y que están ahí esperando que las resolvamos. Pues bien, entonces hay que recordar que no todos los valores son igualmente importantes, que toda sociedad está en transformación, de manera que no es sorprendente que los valores también cambien o entren en conflicto entre sí. Lo normal es que en una sociedad haya valores incompatibles, valores contradictorios. Eso hace que la gente no siempre esté de acuerdo, ¿no? Sin embargo, tenemos la convicción, o por lo menos la esperanza, de que al modificarse estos valores, o algunos de ellos, progresemos como sociedad al estarnos acercando a valores más fundamentales que justifican y dan sentido a aquellos que se iban cambiando. Esos valores más básicos podrían ser aquellos cuya ausencia sería destructiva para la sociedad. Me refiero entonces a esos ya mencionados: equidad, cooperación y compasión. Pero la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para que esos valores fundamentales se instalen en nuestro tejido social y lo preserven? Pienso que hay 4 estrategias que deberíamos seguir. Lo primero es que debemos emplear la educación para que los valores se conviertan en hábitos. Recurro nuevamente a Aristóteles, el viejo maestro, quien solía decir que el objetivo de la educación es generar buenos hábitos en las personas, porque los hábitos, y esta es una frase de Aristóteles, tienden a convertirse en una segunda naturaleza. Esta es una frase muy bonita de Aristóteles. Él dice que los hábitos se convierten en una segunda naturaleza. Es decir, cuando nos acostumbramos a algo, eso se convierte ya en nuestra naturaleza de tal manera que es muy difícil no seguir ese hábito al cual nos hemos... Y de hecho, hay sociedades y hay subgrupos sociales que han desarrollado ciertos hábitos morales como una segunda naturaleza. A eso hay que aspirar, ¿no? No es una naturaleza física, es una naturaleza cultural, pero es parte de su identidad. Un segundo punto es lograr que los sistemas de ordenamiento y regulación social sean eficientes. Esto nos salta a la vista cuando vemos que el Perú ha sido el país con el mayor índice proporcional de letalidad en el mundo. El Perú ha sido el país con mayor índice de letalidad en la pandemia en el mundo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hicimos mal? O sea, ¿qué hicimos nosotros que no hicieron los chilenos, los bolivianos, los argentinos, los colombianos? ¿No? Y a mí me da la impresión que hay muchas cosas que hicimos mal. Una de ellas, por supuesto, es que nuestros sistemas de salud funcionaban pésimo desde el inicio, ¿no? Bueno, un tercer elemento es la eliminación de la impunidad. Un fenómeno muy estudiado en distintas sociedades es que la ausencia de sanción para quienes infringen las normas tiene como consecuencia que rápidamente la mayoría deje de cumplirlas, ¿no? Hay un cuarto elemento que de alguna manera se desprende de los anteriores y es, me parece, de la mayor importancia: la confianza en el Estado. En muchos casos, aunque felizmente no siempre, el Estado, los estados, han sido un instrumento de justificación de la dominación, la corrupción y la injusticia. Por eso mucha gente tiende a ver el Estado no como un aliado en la búsqueda de justicia y equilibrio social, sino más bien como una amenaza, pues a veces es un instrumento empleado por quienes lo controlan para obtener un mayor beneficio. Y no hay nada más corrosivo y destructivo que eso, porque el Estado representa el sistema y a los valores de la sociedad. De manera que no puede ser moralmente neutro, sino más bien debe ser un agente moral. Si el Estado es visto como un instrumento de poder que se encuentra a la venta, los ciudadanos se cuidarán de él, desconfiarán de sus supuestos valores y ante cualquier circunstancia sospecharán
que hay una agenda de manipulación en juego. Eso es algo que ocurre mucho en el Perú. Esto nos conduce a un último punto que deseo tratar. Desde hace algún tiempo es usual que consideremos que la tolerancia es un valor y en efecto lo es. Pero es un valor insuficiente porque el Perú no necesita que nos toleremos, necesita que nos comprendamos mutuamente. Ahí hay una diferencia fundamental. Uno tolera al otro cuando el otro no le interesa, pero no ve manera de evitarlo. Por el contrario, uno comprende al otro cuando crea un vínculo con él o ella. Es decir, cuando mantiene una relación que considera valiosa y que puede llegar a ser parte de uno mismo. Eso ocurre cuando a uno le importan las venturas y desdichas del otro, cuando su bien llega a ser nuestro propio bien. La tolerancia no es un vínculo, la comprensión sí es un vínculo. Esta reflexión nos lleva de regreso a la idea desarrollada en el primer apartado, y con esto ya voy terminando, según la cual la felicidad a la que debemos aspirar no puede ser individual, debe ser colectiva. Y a la idea propuesta en el segundo punto, según la cual nuestros procesos cognitivos han evolucionado para convertirnos en criaturas esencialmente gregarias, que no solo dependen del grupo para sobrevivir, sino también para dar sentido a sus acciones y reconocer como valiosa o realizada su propia existencia. Precisamente la pandemia nos ha atacado en ese punto, porque siendo gregarios como somos, nos hemos tenido que acostumbrar a que el otro puede ser una fuente de contaminación y muerte, así como nosotros mismos podemos contaminar y matar a quienes más amamos. Es una experiencia muy fuerte, yo la siento como muy fuerte y estoy seguro que muchos de ustedes también, cuando vamos a algún local, no sé, a un banco, a cualquier sitio, y nos obligan a mantener, bueno, porque no queda más remedio, ¿no? A mantener la distancia social, nos obligan a estar separados físicamente unos de otros, y eso atenta contra nuestra naturaleza, no somos así, así no nos ha hecho la evolución, ¿no? Es normal vivir con una cierta desconfianza respecto de algunos otros, especialmente cuando nos alejamos de nuestro círculo de lealtades próximas. Pero la pandemia ha hecho algo terrible. Ha hecho que el mayor peligro no se encuentre en los otros, sino se encuentre en nuestros vínculos más cercanos, ¿no? Todo lo cual nos obliga, por tanto, a reevaluar los valores que justifican nuestras prioridades y a repensar cómo se pueden encarnar en nuestra sociedad. Aprender a hacer eso será quizá el mayor legado que nos pueda dejar esta pandemia. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias al profesor Pablo Quintanilla también por la presentación. Y finalmente, la tercera intervención estará a cargo del doctor Pablo Vega Centeno, quien nos brindará la exposición titulada las centralidades de Lima y la movilidad, la organización de la ciudad como factor de vulnerabilidad al COVID-19. Bienvenido, profesor Pablo, y muchas gracias también por su presentación. Muchas gracias. Hola, buenos con todas, con Pablo, Patricia, un gusto. Sí, bueno, en el marco de estas reflexiones que nos llevaron a pensar los efectos de la COVID-19, ¿no? En diferentes dimensiones, cómo nos ha golpeado. Yo hice una aproximación más desde el punto de vista urbano, ¿no? Y con ese motivo, si me permiten, voy a compartir una presentación, ¿no? Ya, perfecto. Y justamente para tratar, la idea es vincular, tratar de entender por qué, ¿no? Tenemos un problema de partida y eso era lo que el año pasado, ¿no? Comenzamos a conversar, es que, bueno, sabíamos ya que el Perú era de los países con mayor niveles de contagio y mayor letalidad del virus, ¿no? Y encima, en el caso de Lima, la gran metrópoli, era
un enorme escenario de cultivo de la contaminación, ¿no? De la COVID, ¿no? Y entonces uno se preguntaba, bueno, es muy rápido, como decía, con esa desconfianza que Pablo mencionaba que tenemos del Estado, rápidamente achacar las culpas, ¿no? Del gobierno que es responsable, pero, honor a la verdad, en ese momento estaba aplicando las políticas que la Organización Mundial de la Salud recomendaba, ¿no? Y entonces no había nada de especial con respecto a otros gobiernos, ¿no? Y por otro lado, en clave urbana, uno se podía preguntar, caray, nos iban llenando los últimos 10 años mostrándonos cómo Lima se volvía cada vez más atractiva para las inversiones financieras a escala global, y entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto? Lima con los mejores indicadores está surgiendo y sin embargo de pronto se ha vuelto uno de los escenarios más peligrosos para la COVID. ¿Qué está pasando? ¿No? Y es entonces que para esta reflexión lo que proponíamos en este caso era decir, ¿por qué no pensar también es que tal vez la manera en que se organiza la ciudad puede ser un factor que ayude a entender por qué de pronto la vulnerabilidad al COVID era tan alta en Lima, ¿ya? Y entonces es esa la reflexión que nos interesaba proponer, ¿no? Y es un poco lo que desarrollamos, ¿no? Porque a la hora de hablar de cómo se organiza la ciudad, ¿no? Acá hay una cosa, hay varias cosas importantes a tomar en cuenta. Por un lado, estamos acostumbrados a la imagen de la derecha que nos indica la expansión explosiva del territorio que ocupa como continuo urbano la ciudad de Lima, ¿no? Y que cada vez va penetrando en los contrafuertes andinos que se supone limitan la expansión territorial, por eso digo relativamente la limitan, ¿ya? Pero es en ese contexto que también hay que preguntarse, y bueno, ¿dónde están los centros donde ocurren las principales actividades de una ciudad? Porque Lima puede ser una ciudad de una enorme extensión, ¿no? Más de 100 kilómetros de sur a norte y unos 60 de este a oeste, pero el tema no es una extensión donde mucho del espacio es ocupado para fines residenciales, con calidades distintas, pero fines residenciales. El tema, pero ¿dónde está la actividad económica? ¿Dónde están las oportunidades de trabajo, los servicios principales, culturales, educativos, salud, ¿no? Entonces, eso nos hace referencia a dónde están los núcleos, a dónde nos trasladamos cotidianamente porque ahí están los espacios necesarios para nuestra vida, ¿no? Y eso significa identificar esos espacios que van a ser grandes concentraciones de flujos de personas, donde acceden enormes, hay grandes paraderos y circuitos de tráfico de transporte colectivo, en fin, esos son los espacios que interesa identificar dónde están en nuestra ciudad, ¿no? Y además, otra cosa que vale la pena siempre preguntarse en clave urbanística es no solamente dónde están los núcleos económicos, sino también entender estos centros como centralidad. La noción de centralidad, acá yo tomo, por ejemplo, la definición de Mayorga y Fontana, que me parece muy sugerente, porque habla de la capacidad de un centro de ser reconocido o apropiado socialmente como espacio de encuentros, de confluencia. Esto es bien importante porque significa que no solamente se trata de concentración de personas y actividad económica, sino que hay que entender qué características tiene este espacio de la ciudad como espacio construido, ¿no? Porque de acuerdo a eso, las personas que circulan tienen una relación de afección, de empatía, antipatía, de
con las cuales se construye una identidad o referencia identitaria, puede ser, con dicho espacio, ¿no? Entonces, esa es una definición que nos parecía importante como punto de partida. Y la otra, hay que, bueno, insistir, darnos cuenta que habitar la ciudad no es solo la residencia, ¿no? El famoso "dónde vivo", ¿no? Que en el lenguaje coloquial en realidad es parte de un fraseo de nuestros idiomas que vienen de cuando las ciudades eran pequeñitas. Y entonces el lugar de residencia y el entorno de la residencia eran la ciudad o el centro poblado. Entonces, ¿dónde vivo? Yo vivo acá, ¿no? Pero hoy día, en grandes ciudades, el dónde vivo ya se vuelve una pregunta anacrónica, porque, porque decimos dónde vivo, hacemos referencia a la dirección de nuestra residencia, ¿no? Pero obviamente nuestra vida pasa algunas horas, por la pandemia tal vez más horas, pero normalmente no es el único espacio donde yo construyo mi vida cotidiana, ¿no? Por eso es importante acá saltar la noción de habitar, ¿no? Como entenderlo como el conjunto de experiencias, de prácticas que cotidianamente cristalizamos en la ciudad, que están en el viaje y que están en los distintos destinos que articulamos, ¿no? Y eso es bien importante a la hora de aproximarnos a cómo se vive en una ciudad, ¿no? Y esto, por ejemplo, son parte de algunos de los hallazgos que se compartió en esta publicación y que forman parte de la investigación que estamos haciendo en el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, conjuntamente con investigadores de la Universidad de Rennes de Francia y de la Universidad Piloto y Nacional de Colombia, ¿no? Donde nos interesa ver la temática de la movilidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, en el mapa de la izquierda, que ha sido reconstruido a partir de datos en una encuesta origen-destino que ya es un poco antigua, pero es la última que tenemos para Lima, que es 2012, ¿no? Donde podemos ver que el grueso, dónde están en los destinos, por ejemplo, de los viajes cotidianos entre entre las 4 y las 10 de la mañana, ¿ya? Y acá, con las bolitas rojas, está señalado los principales destinos cotidianos de los habitantes de Lima. Entonces, queda claro que el grueso de habitantes de Lima van hacia la zona del área central, ¿no? Entonces, esto creo que es bien importante para comenzar a ver el contraste, ¿no? Por ejemplo, con lo que es, y en azul, por si acaso, están los lugares de donde se parte, ¿no? Entonces, ¿de dónde salgo y a dónde llego? Entonces, queda claro que si vamos a hablar de oportunidades, estas no están distribuidas homogéneamente en la ciudad. Hay desigualdad bastante evidente. Y esta imagen, este mapa, además se refuerza con la mirada que nos da el mapa de la derecha, que es un mapa que nos presenta en los colores, ¿no?, los estratos por nivel de ingreso, ¿no? Y fíjense, ¿no?, curiosamente, los estratos con color más oscuro son los de ingreso más bajo en Lima metropolitana, y estos se encuentran justamente en los bordes de ciudad con menos oportunidad de acceso a los destinos de oportunidades de trabajo o de otras actividades, ¿no? Entonces, acá ya podemos ver que esto marca una desigualdad que va a suponer que aquellos que viven en las zonas marcadas con marrón oscuro o con rojo oscuro necesitan hacer largos viajes.
pero no largos viajes a cualquier sitio, hacia destinos que están en el área central, ¿ya? Entonces, eso comienza, es importante darnos cuenta lo que va a suponer. Entonces, muchos habitantes de Lima necesitan viajar sí o sí todos los días, ¿ya? Y necesitan, porque está en juego su supervivencia, ¿ya? ¿Ya? Y son viajes para muchos limeños largos, porque los destinos no están cerca a su lugar de residencia, ¿ya? Con eso vamos reteniendo una idea, ¿ya? Esto lo complementamos con el estudio que se hizo en el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad sobre justamente la identificación de dónde están las principales centralidades de Lima, ¿no? Y esto va de la mano con los datos de la encuesta de los cartográficos que vimos en las imágenes anteriores. Aquí logramos identificar una categorización de, entre los que son centros de mayor atracción de viajes, con mayor diversidad de actividades que se realizan, laborales, comerciales, educativas, etcétera. Y según eso, con otro rango más oscuro, el de mayor diversidad, y conforme son un poco más claros, de menor jerarquía en estas capacidades. ¿Y qué es lo que podemos observar? Lo que llamamos zona de centro histórico, pero donde está el centro de gravedad en Mesa Redonda y Mercado Central, connota la centralidad más importante de Lima metropolitana. ¿Ah? Eso es bien importante. Hoy en día tenemos en el imaginario muchos otros destinos como centralidades importantes de Lima, pero en términos de diversidad de actividades, de atracción, de número de personas, sigue siendo, y por mucho, el más importante ese centro, ¿no? Luego vienen Gamarra y Miraflores, ¿no? Con características muy distintas, pero que tienen alta atracción de viajes o de diversidad. Acá es interesante que en este cuadro de jerarquías que logramos establecer, San Isidro, la zona financiera, es un centro importante de atracción de viajes, pero no tiene la importancia para los movimientos cotidianos que en el imaginario simbólico de muchos limeños lo puede tener. Puede que reúna y mueva un montón de dinero por la cuestión de ser un centro financiero, pero acá la aproximación es centralidad urbana, es decir, cuánto atrae viajes de personas, cuánta diversidad de acciones existen, y eso no lo tiene tanto, ¿no? Y bueno, sobre eso vale la pena entonces ahora aproximarse. Ya hemos identificado los centros, tenemos una idea entonces de que muchos limeños viajan a esos destinos, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las características de esos centros a los cuales viajan? ¿No? Y eso es una mezcla de espacio construido con el tipo de concentración de personas que encontramos, ¿no? Y ahí hicimos, por ejemplo, acá, tomando igual del mismo estudio, como muestra alguna, por ejemplo, el tipo de poder centrípeto de estas centralidades, donde se ve de lejos que el mercado central es el que una mayor diversidad de destinos tiene. Eso implica viajes largos, ¿no? Para muchas personas, pero por ejemplo, para San Juan de Lurigancho, para los que habitan San Juan de Lurigancho, es un destino fundamental. Algo parecido que tenemos con Gamarra, pero donde el grueso de los que van a Gamarra habitan, residen en las zonas del entorno del distrito de La Victoria. Entonces, en ese sentido, Gamarra tiene viajes largos, hay viajes largos, pero probablemente mayores los que necesitan el mercado central. Y en el caso de Miraflores, fíjense, también hay un poder de atracción de viajes, aunque muy orientado hacia
la zona centro-sur de Lima, ¿no? Esto es en cuanto a viajes. Ahora, en cuanto a niveles perceptivos, que esta es otra información que buscamos aproximarnos, podemos ver en estas tres centralidades las percepciones de la relación de los habitantes con el espacio construido que tienen que habitar es muy distinta, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la limpieza, es clarísimo que hay un contraste notable entre la visión que se tiene positiva de Miraflores frente a la imagen que se puede tener en el caso de Gamarra o la zona del Mercado Central, ¿no? Eh, Sin embargo, una cosa que llama la atención de todas maneras es que las percepciones, bueno, y también en seguridad hay un contraste, pero por otro lado, las percepciones de tráfico o tránsito no son positivas, no solamente en Gamarra o el Mercado Central, tampoco son muy positivas en Miraflores, y eso implica que la experiencia, esto se tomó con sondeos con peatones, la experiencia de caminar en las centralidades de Lima, inclusive en una en términos de imagen, mucho mejor posicionada como la de Miraflores, en términos de la experiencia de caminar como tránsito, no es satisfactoria, ¿no? Y eso creo que hay que ir tomándolo en cuenta. Entonces, vamos teniendo hasta acá dos ideas que quería recoger. Una, viajes largos, ¿no? Y a pocos sitios, a pocos destinos, ¿no? Y por otro lado, esos destinos no tienen necesariamente un espacio urbano que vamos a decir amigable, empático, que permita desarrollar una afirmación de calidad de vida. Es decir, son centralidades a las cuales yo voy porque necesito ir, pero ese necesito ir es un necesito sobrevivir, ¿no? Y entonces tenemos destinos como el Mercado Central, Mesa Redonda, donde la gente necesita ir todos los días, pero que tienen que estar siempre poblados de gente porque no tienen muchas otras alternativas. Esa es la condición de la estructura urbana, cómo se organiza la ciudad de Lima en términos de sus necesidades cotidianas de trabajo, abastecimientos y otros servicios, ¿no? Y es por eso que acá yo creo que son temas para alimentar el debate, entender justamente qué pasó con la pandemia. Porque con la pandemia que tenemos, ¿no? Que no salgas de tu casa. No se puede decir no salgas de tu casa cuando el grueso de limeños necesita hacer viajes largos para obtener un ingreso, ¿no? Y las oportunidades de hacerlo se restringen a un transporte colectivo, ¿no? Y donde al final hay una hiperconcentración de personas en unos cuantos destinos, lo cual lleva pues a estos enormes congestionamientos, ¿no? Que es lo que se experimentó ya el 2020, ¿no? Y donde además todavía no había la normativa de la doble mascarilla, ¿no? Y por otro lado, cuando llegamos a la centralidad, estamos hablando de un mar de gente, ¿no? En escenarios que tampoco son amigables para habitar cotidianamente porque no hay una adecuada distribución de los espacios y en parte porque no es posible, porque ya están muy densamente ocupados. Y es ahí donde nos interpelamos, ¿no? ¿Por qué es que a pesar de que teóricamente en el planeamiento urbano se habla de desconcentrar las centralidades de la ciudad desde hace varias décadas, Lima continúa teniendo lo que alguna vez Efraín González y Juan Manuel del Pozo definieron como un policentrismo centralizado, ¿no? Y es esa paradoja. No salimos de ese tipo de núcleos, ¿no? Hiperconcentrados
Y ese tipo de organización del espacio urbano termina siendo un factor que agrava las condiciones de vulnerabilidad ante fenómenos como la pandemia del COVID. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pablo, también por su presentación. Agradecemos nuevamente a nuestros tres expositores. Ahora pasaré a compartirles, digamos, algunas preguntas que han sido, digamos, brindadas y también que he tratado de integrarlas para que las y los expositores puedan plantear de repente algunas respuestas y también algunos comentarios de cierre en el marco del evento de la conferencia. Para esto, cada uno de nuestros expositores y expositoras tendrá alrededor de 5 minutos en el mismo orden en el cual fueron iniciadas las exposiciones. Las preguntas propuestas serían, en el caso de la profesora Patricia, sería: la pandemia ha exacerbado ciertas disparidades que ya eran latentes y ya existían previamente, tal como lo comentó en su exposición. Pensando en un contexto de pospandemia o de nueva normalidad, ¿cuáles serían las potenciales líneas o temas de investigación considerando estas disparidades expuestas a raíz también que de la pandemia ha exacerbado? En el caso del profesor Pablo Quintanilla, la pregunta que teníamos planteada era, dado que la cooperación no es parte, digamos, intrínseca al ser humano y en este contexto de pandemia se hace mucho más necesaria pensando en el futuro, ¿cómo plantear, ¿no?, el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad interpersonal, dada la amenaza latente a nosotros como especie, ¿no?, que ha evidenciado la pandemia a partir del COVID, ¿no? En un país como el Perú, que es tan diverso y que ha evidenciado muchísimos conflictos intergrupales, tal como en algunos casos también usted ha mencionado. Y en el caso del profesor Pablo Vega Centeno, la pregunta que estábamos orientando era: la llegada de un contexto de, digamos, de nueva normalidad o un contexto de pospandemia al futuro, ¿llevará a modificar las dinámicas de movilidad y centralidad en nuestro país, o también en el caso de Lima, como usted lo ha expuesto, o se mantendrán ciertas centralidades prepandemia que también nos ha presentado? ¿De acuerdo? Esas serían, digamos, las tres preguntas para poder cerrar, digamos, el evento y también para plantear algunas reflexiones finales. Entonces, en ese caso, nos gustaría empezar con las respuestas de repente y comentarios finales de la doctora Patricia Ruiz Bravo. Adelante, profesora Patricia. ¿Qué tal? Gracias. Antes de contestar, quería hacer un link con algo que dijo Pablo, ¿no? Que también está en el texto, y esta idea de la educación y cómo la educación genera hábitos, ¿no? Hábitos que luego se naturalizan. Yo creo que ahora, gracias a Pablo, voy a tener más argumentos para mis temas de género, porque uno de los puntos claves en toda esta discusión sobre el tema de género, el enfoque de género, el sistema de género y cómo se reproduce es la educación. Y es justamente eso, ¿no? Hay muchos prenociones, prejuicios, roles, estereotipos que se han aprendido durante el largo proceso de socialización y educación, ¿no? Y entonces ya se han naturalizado. Justamente se ha convertido en un hábito y por eso es tan difícil cambiar estos estereotipos, estos prejuicios, ¿no? Entonces, me pareció muy importante porque mirando al futuro, eso me parece algo muy relevante y por eso es que nuestra lucha porque haya un enfoque de género en la educación es algo que lo hemos señalado 1000 veces y creo que ahora tengo un argumento más de Pablo y los filósofos y Aristóteles, pero sí, porque si se logra cambiar con la educación, esto se va a volver un hábito, ¿no? No va a ser necesario estar, como ahora dice la ministra, capacitando a los funcionarios del gobierno para que no golpeen, o sea, ya me parece sinceramente ya oneroso, ¿no? Entonces, sí se tiene que trabajar en educación. Y ya respondiendo a la pregunta, yo creo que hay una cosa muy importante, que la nueva normalidad no puede ser más injusticia, ¿no? Porque lo que hemos dicho acá es que hay más injusticia, ¿no? Por diversos caminos o razones hay más injusticia. Entonces, para comenzar, yo creo que, digamos, un tema muy importante es el trabajo femenino, ¿no? En el sentido de que cómo se ha transformado post pandemia,
porque no es solamente que están sin trabajo o con trabajo, sino el teletrabajo, ¿no? Que ha implicado en términos de familia, de también un poco lo que señala también Pablo, ¿no? Esta idea de la colectividad, del apoyo, de la cooperación, ¿no? Entonces, mientras que hay familias que han cooperado, otras familias también se han irritado, se han separado. Entonces, creo que por un lado, dos temas claves serían qué ha pasado con el trabajo femenino en sus múltiples modelos para hacer políticas adecuadas a los cambios que se dan y no abrir más las brechas. Y lo segundo, que me parece muy importante, son lo que son las constelaciones familiares, porque creo que se ha redibujado lo que son las relaciones personales, las parejas, la relación padres-hijos, y en fin, ¿no? Esto, conversando con una psicóloga del grupo vincular, ¿no? De una tendencia vincular de familia, me señalaba, ¿no? De que, bueno, su consultorio está lleno, ¿no? De todas estas tensiones que han venido precisamente por la pandemia y esa incapacidad de generar o de trabajar estos nuevos vínculos y nuevas demandas, ¿no? Entonces yo creo que va por allí, porque el trabajo femenino hay que conocerlo más de cerca para que las políticas públicas, cuando tengamos, puedan efectivamente resolver, ¿no? Los problemas que se han generado con la pandemia y atender a esta población, porque la idea de que el hombre es proveedor o el único proveedor, pues ya no se sostiene, ¿no? Entonces va a ser muy importante este doble aporte, ¿no? De cada uno de los miembros de la familia, y habría que encontrar la manera de que las brechas se acorten. Y la familia, porque se conoce poco de todo lo que se ha transformado, ¿no? Y ahí, acordándome de mi querida Violeta Sara Lafosse, ahora que lo he visto a Pablo, me ha iluminado, dicho la familia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Patricia Ruiz Jurado por la respuesta. Pasamos ahora a las respuestas y comentarios finales del profesor Pablo Quintanilla. Adelante, profesor. Muchas gracias. Sí, la pregunta que se me formuló es más o menos esta, ¿no? Si la cooperación es intrínseca al ser humano, ¿cómo podemos fortalecerla, especialmente en tiempos de pandemia y de conflictos intergrupales, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer una contextualización previa, dado que tengo unos minutitos, una contextualización previa, ¿no? Es cierto que somos una especie cooperativa, pero también es cierto que somos una especie sumamente competitiva. Es decir, tenemos esos dos lados, esos dos aspectos, ¿no? Si hubiera que ponerlo en lenguaje freudiano, diríamos tenemos de Eros y tenemos de Tánatos, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se creyó, gracias a la influencia de filósofos como Hobbes, por ejemplo, o como Herbert Spencer, un lector de Freud, perdón, un lector de Darwin, pero no de los mejores lectores de Darwin. Dicho sea de paso, Spencer fue muy influyente en la filosofía peruana a través de Javier Prado. Bueno, durante mucho tiempo se creyó que el ser humano es fundamentalmente una criatura egoísta, ¿no? Y que es la cultura la que lo convierte en generoso, en empático. Es decir, básicamente la idea es rasca un poquito a un ser humano y va a salir un monstruo egoísta, ¿no? Esa era la idea que durante mucho tiempo muchos filósofos tenían y muchos científicos también. Desde hace relativamente poco tiempo esa idea ha cambiado muchísimo. Y cuando digo poco tiempo, me refiero a unos 20 años, no más, 30 años. Gracias, sobre todo, a la obra de un psicólogo y filósofo que es Michael Tomasello, quien ha mostrado cómo en verdad la especie no hubiera podido sobrevivir si no tuviéramos rasgos cooperativos fuertemente instalados en nosotros, que incluso son mayores que los rasgos competitivos. Entonces, tenemos esos dos lados, ¿no? Pero, como señalé hace un rato, los rasgos cooperativos se suelen dar al interior del grupo, mientras que los rasgos competitivos se dan hacia el exterior del grupo, ¿no? Entonces, la pregunta que se me formula es, ¿cómo fortalecer los rasgos cooperativos? Acá el kit de la cuestión está en fortalecer los rasgos cooperativos frente a los otros, no frente a los nuestros, porque estos se dan casi por default.
Es decir, en una familia lo normal es que haya rasgos cooperativos. Y si un miembro de la familia no es cooperativo, los demás lo van a mirar mal, lo van a castigar. Y en el peor de los casos lo van a votar, ¿no? Y en una empresa, en una oficina, en una universidad, hay también grupos, subgrupos, donde hay rasgos cooperativos internos y rasgos competitivos, ¿no? Pero entonces a lo que voy es a que lo usual es que uno sea cooperativo con su grupo más cercano, ¿no? Lo que importa es que seamos cooperativos con los que no pertenecen a nuestro grupo más cercano, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Bueno, hay dos elementos fundamentales, un elemento cognitivo y un elemento afectivo, ¿no? El elemento cognitivo es que tenemos que entender de una vez por todas que nuestro propio bien pasa por el bien de los otros, ¿no? Tenemos que entender de una vez por todas que una sociedad eh, construida sobre la base de el egoísmo es inviable, ¿no? Incluso esto tiene una serie de consecuencias a las que por obvias razones no puedo entrar ahora, pero que las obvias razones son el tiempo, pero que han incluso hecho que se modifiquen muchas concepciones en la economía. Esta idea que los economistas hasta hace relativamente poco tiempo tenían, que el agente económico es fundamentalmente una criatura racional y egoísta, está siendo muy cuestionada, a partir sobre todo de la psicología social, como puede saber nuestro amigo Henry, que es psicólogo social, ¿no? Bueno, entonces, desde un punto de vista cognitivo, tenemos que entender de una vez por todas que nuestro propio bien depende del bien del grupo, ¿no? Es inseparable nuestro propio bien del bien del grupo. Y un elemento afectivo, que es la empatía, y esto se cultiva, ¿no? Una familia donde los niños son tratados de manera empática, de manera cariñosa, donde a los niños se les, digamos así, acostumbra a que desarrollen algo que en filosofía tiene un nombre técnico, que es sensibilidad a las razones. Es decir, no solo empatía y afecto, sino sensibilidad a las razones, que sientan que las razones los constriñen, que tienen que están obligados a dar y recibir razones, ¿no? Una familia donde ocurra eso, sin duda, va a ser una familia que va a formar a niños y a personas más cooperativas, más empáticas, más solidarias. Y eso lo vemos en el mundo. Hay países, por ejemplo, Escandinavia es casi paradigmático de eso, por diversas razones, que sería larguísimo también comentar, ¿no? Donde eso es lo que se fomenta y ese es el resultado, ¿no? Y hay países donde ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, creo que esa sería una respuesta que yo daría. Y una segunda respuesta que desafortunadamente no voy a tener tiempo para desarrollar es que quienes más tienen que entender eso en el Perú son las élites. No tanto el peruano de los sectores C y D, que está más bien acostumbrado a ser muy cooperativo en sus sectores más cercanos, ¿no? Son más bien las élites las que no están acostumbradas a eso, ¿no? Pero bueno, eso da para un coloquio, un congreso sobre las élites en el Perú. Gracias. Muchas gracias al profesor Pablo Quintanilla por su respuesta. Pasamos ahora a la tercera respuesta y comentarios finales del profesor Pablo Vega Centeno. Adelante, profesor. Muchas gracias, Henry. Bien, en mi caso era ver si el contexto de nueva normalidad puede modificar las dinámicas de movilidad, centralidad. Bueno, acá es importante ver que en la historia del urbanismo, las epidemias tuvieron mucho que ver como efecto en cambios importantes en la manera de ver y de organizar las ciudades, ¿no? Han sido como esos momentos traumáticos que significan cambios, ¿no? Por ejemplo, las epidemias, contaminación en el siglo XIX, llevan a políticas de sanidad, de cambios de infraestructura, de todo lo que eran
los sistemas de desagüe, y entonces hay propuestas que son propuestas de transformación de ciudades, pero con un carácter también higienista importante en el proyecto de Haussmann, en el caso de París, o en el plan de Cerdá, en el caso de Barcelona, ¿no? Viniendo más hacia nuestros lares, podemos decir que el plan de Louis Sada, que luego ejecuta Henri Meiggs para expandir como proyecto la ciudad de Lima, ¿no? Tiene como un desencadenante las epidemias, el tema de la peste bubónica, ¿no? Que hubo a mediados del siglo XIX en Lima. Entonces, con los recursos del guano, cuando el gobierno de Balta decide, por ejemplo, decide la expansión de la ciudad, inclusive por primera vez, o sea, decide la demolición de las murallas, ¿no? Como no solamente un hecho de expansión, sino también como una acción de salubridad, ¿no? Porque además nuestras famosas murallas, que a algunos les encantaba, de acuerdo a algunos discursos del siglo XIX, eran murallas de adobe, y entonces resultó que era un excelente hábitat para los queridos roedores que difundían la peste bubónica, porque simplemente roen el adobe y generan ahí un hábitat agradable, ¿no? Bueno, había que demolerlo, ¿no? Entonces, vemos cambios, entonces, que experimentan las ciudades ante hechos traumáticos que tienen que ver con la salud, ¿no? La pandemia que nos ha paralizado más de un año genera pues cambios fuertes, donde por ejemplo una de las ideas urbanísticas que ha ganado bastante legitimidad justamente a propósito de la pandemia fue esta propuesta de la ciudad de los 15 minutos del arquitecto franco-colombiano Carlos Moreno, que aplica a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ¿no? Y es esta idea de pensar una ciudad donde los desplazamientos a pie o en bicicleta se den en un radio de 15 minutos. Idea interesante que justamente se ve que en contextos para evitar las aglomeraciones y las congestiones, ¿no? Habituales del tráfico urbano, se volvió una alternativa interesante, ¿no? Pero, claro, es una idea mundial, pero que hoy por hoy es impensable con la actual estructura urbana que tiene Lima, ¿no? ¿Qué cambios tenemos? Yo lo que diría es que tenemos algunos, vamos a decir, algunas acciones interesantes que el Ministerio de Vivienda ha logrado poner en práctica. Es cierto que se ha recuperado el valor del entender el espacio público no solo como un espacio de recreación, es un espacio sano, ¿no? Que permite estar más protegido porque estamos al aire libre, y entonces aprender a que el espacio público acoge otras actividades, ¿no? Algunos mercados en la calle, por ejemplo, comenzaron a ser reconocidos en términos de salubridad, ¿no? Esa es una novedad, ¿no? Las vacunaciones al aire libre, otra vez, o sea, aprender a darnos cuenta del valor del espacio público para la salud de los ciudadanos. ¿No? Y yo creo que ahí hay un punto valiosísimo. Claro, lo que queda pendiente es darnos cuenta que necesitamos más espacios de esta naturaleza, porque lamentablemente la política urbanística que nos ha dominado los últimos 20 años permite la inversión inmobiliaria sin exigirle aportes de retiros de áreas libres a la ciudad. Y entonces tenemos una densificación del espacio construido con escasísimas nuevas áreas libres para todos los ciudadanos, ¿no? Y el otro hecho positivo es el valor que se le da al espacio para el ciclista, ¿no? En desmedro del auto, lo cual es una novedad saludable, porque la paradoja que teníamos en Lima, ¿no? Era que se hacía espacios para ciclistas a costa de los peatones. Entonces, un absurdo, pero lo tenemos, porque ustedes pueden ver
el malecón de Miraflores y el de San Isidro, ¿no? Donde la acera ha sido separada, un espacio para la bicicleta, un respeto impresionante hacia el usuario del automóvil, ¿no? Que sigue manteniendo 2 carriles para circular, o uno para estacionar y otro para circular, o 2 para circular. Impresionante, ¿no? Entonces, como digo, hay acciones, pero falta todavía, no tenemos todavía una política más integral, porque eso implicaría, por ejemplo, cómo la pandemia incide en 2 cosas, en un plan de desarrollo para Lima, ¿no? Se supone que están desde hace 2 años en la municipalidad haciendo un plan, pero es tan técnico que conocemos muy poco los ciudadanos de a pie, ¿no? Y lo otro, además, es qué tanta fuerza política le vamos a dar al plan como herramienta. Que ese es el otro problema, porque también tenemos el riesgo de que el plan termine en un anaquel. Es necesario tomar decisiones y ojalá que se vaya tomando conciencia que la falta de haber dado una propuesta, una mirada agresiva a una organización saludable de la ciudad, es parte de los problemas que estamos viviendo. A ver si este efecto pandemia permite que esas acciones, como por ejemplo las dio el Ministerio de Vivienda, se vuelvan algo más potente, más integral, y para eso necesitamos que permee, por ejemplo, en las municipalidades de las grandes ciudades como Lima. Muchas gracias al profesor Pablo Vega Centeno también por la respuesta. Bueno, terminada el espacio de respuestas y comentarios de cierre, quiero agradecer nuevamente a nuestros panelistas, a la profesora Patricia Ruiz Bravo y a los profesores Pablo Quintanilla y Pablo Vega Centeno por acompañarnos el día de hoy. Y también agradecer a todos y todas quienes se conectaron a esta conferencia e invitarles a seguir participando en las actividades propuestas en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación PUC 2021. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Gracias, Henry. Cariños. Muy Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao, chao.